Diga conmigo, venga tu reino, venga tu reino, venga, que venga tu reino. Ya viste venir a la miseria, ya viste venir a la desgracia, a todo lo malo viste venir, pero ahora viene su reino en tu vida. Santo Dios, porque ya conociste todo eso, ahora algo va a venir que es su reino. Que venga tu reino, pero no estoy viendo nada, Señor. Tú me enseñaste a pedir algo, que venga tu reino. Métase eso en la cabeza primero. Dice que venga tu reino, punto. Eso es largo, pero dice pues, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y esta noche quiero hablar de la voluntad de Dios. Y obviamente le voy a dar una pincelada de lo que es el reino, porque es muy amplio hablar del reino, como hablamos ayer. Es parte, y siempre vamos entendiendo las cosas de Dios. ¿Qué es reino? Muchos hablan de reino, pero no entienden nada. El reino de Dios no es bienes materiales, sino está en la asignación correcta. Con esos bienes que potencian esa asignación que tenemos. Porque el reino provee eso para alcanzar su propósito, el de Dios. Amén. Venga tu reino, yo debo anhelar eso que venga. Por eso yo creo que se manifieste. Ya se manifestó muchísimas cosas, pero necesitamos ahora nosotros anhelar eso, que venga su reino, que se manifieste su reino, que yo no tenga que buscar en internet qué significa reino, sino que yo lo pueda ver en mi vida, lo que significa el reino de Dios. Y cuando usted escucha hablar a alguien del reino de Dios, usted ya sabe por su espíritu que ese no está viviendo, es un hablador más, un pablacero, ¿cómo que le dicen? Que habla, parece un loro, pero repite algo que no sabe. Entonces eso es lo que tenemos que entender nosotros. Por eso la gente, fíjate otro mensaje, dejó de ser esclava, pero ahora está en esclavitud. Salió de Egipto, ahora está enredado, está en esclavitud en Babilonia. ¿Qué significa eso? Que está cautiva. Ahí está la palabra. La diferencia de una persona que dice, yo soy libre porque Cristo me hizo libre, vas a la iglesia, saliste de Egipto, pero ahora está cautiva en Babilonia, dentro, siendo pueblo de Dios. Porque Babilonia significa confusión, y la mayoría está en confusión. Ese es otro mensaje. Pero por eso, usted que no se enrede con eso, que podamos tener entendimiento de las cosas de Dios. Amén. Que es reino de Dios y que se haga su voluntad. Por eso dice, venga tu reino, punto. Se corta ahí, hay una dimensión ahí en ese punto. Y ahí dice que hágase tu voluntad. Amén. Punto. Y ahí dice, como le dije, hágase su voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Qué me está diciendo? Que el deseo de Dios es que se haga su voluntad. ¿En dónde? En la tierra. En la tierra, porque ya se hace en el cielo. ¿Para qué Dios le llamó? Dios, para que se haga su voluntad. Él está buscando a alguien que pueda hacer su voluntad acá en la tierra. Amén. Su voluntad me dice lo que debo hacer y lo que no debo hacer. Amén. Cuando llega el reino, cambia tu ambiente. Te envuelves en un ambiente. Un ejemplo, cuando empieza a hacer frío, usted empieza a sacar todo, las camperas, los abrigos, todo lo que tenía guardado. Así es cuando llega el reino. Por eso cuando usted camina en ese ambiente del reino, usted ya sabe quién camina en ese ambiente del reino. Es un ambiente santo, Dios. Porque te acondicionas. Tu manera de hablar cambia. Ay, ay, ay. Ahí comienza. Te conduce diferente. Tienes palabras de aliento. Por eso usted ve que en el púlpito es fácil, muchos dicen buenas cosas, pero ¿y allá afuera? Seguir enredando lo mismo. Entonces ese no vive un ambiente de reino. Porque el que está en un ambiente de reino se motiva solo. Amén. Gloria a Dios. Se restaura solo. Porque él está en ese, los recursos ya los tiene juntos. Entonces él se motiva solo. Él no está esperando, y un profeta, allá vamos, el profeta. Y no.
El ambiente del reino, ¿no? Pero pateaste todo por eso. Con tus actos. Santo Dios. Por eso el religioso dice tener la verdad, pero el reino es vivir esa verdad. Vaya anotando por ahí. El religioso dice tener la verdad, pero el reino me dice que es vivir esa verdad. Ese es el problema de los religiosos. El que vive la palabra no anda diciendo o buscando que él tiene la verdad. No anda buscando porque él la vive en carne propia. Él no anda buscando si aquel tiene la verdad o aquel tiene la verdad. No, porque él la vive. Él sabe dónde está parado. Porque él la vive, esa verdad la vive. Amén. Por eso hay muchos que hablan de la Biblia, pero ellos mismos no viven eso, no entienden. Por eso hay muchos que conocen de la Biblia. No, yo conozco toda la Biblia. Yo cuando sienta de parte de Dios, yo voy a la iglesia. Va a venir Cristo, va a pasar la tribulación, el mundo y la tierra va a pasar, pero él todavía no va a sentir nada. Santo Dios. Hacer la voluntad va en contra de tus deseos. Voy entrando, pasito. Ahí está, ahí yo tengo que sacar mi deseo. Ay, muchos que vienen al reino, pero no hacen la voluntad. Hágase. No me sale esa. No quiero, no le sale. Dios, santo, ahí Dios tiene que tratar, ahí está el problema, no con tu vecino, no con tu pariente que no tiene la cosa de Dios, con uno mismo. Santo Dios. Pero el reino no viene a alguien que no se decidió vivir eso en su vida. No viene, que venga tu reino. Vos estás anhelando, cuando usted dice que venga, usted ya hizo lugar para que entre. Cuando usted le dice, le invita a alguien que venga, usted ya prepara todo, ya qué le gusta comer, dónde se va a sentar, usted ya limpia la casa, prepara todo. Venga a tu reino, que venga, ya está condicionado, ya tu mente, todo ya está modificado, comenzó a modificar tu mente, entonces que venga. Entonces, eso es disposición. Santo Dios. Por eso hay personas que no pueden hablar de la verdad, que no viven, les cuesta hablar, les cuesta alentar, les cuesta restaurar. Qué fácil hablar, está todo mal, cada vez está peor la cosa, eso es fácil, ¿verdad? Pero hablar, por eso cuando uno vive la verdad, habla de esa verdad, aunque el mundo no entienda la realidad es esta, pero ¿cuál es la verdad que entiendes hoy? La verdad de Dios se puede. Sí, la realidad es esta, ya conocemos todo, pero ¿cuál es la verdad que cargas? ¿Cuál es la verdad que vives? ¿Cuál es la verdad que está en usted? Santo Dios. Porque ¿cómo puede hablar una persona de algo que no practica? Un divorciado le va a decir a usted cómo mantener un matrimonio feliz. Un divorciado. No, pero hay esos casos, sí. Santo Dios. Por eso, esto es reino que yo tengo que anhelar eso, pero que se haga tu voluntad. Yo tengo que vivir cada vez que entendemos la palabra, cada vez que yo escucho la palabra, yo tengo que poner en práctica eso. Amén. Por eso dice, venga tu reino, que venga tu señorío, que venga tu poder, que venga tu autoridad. Que venga eso, cuando yo estoy anhelando, yo estoy haciendo lugar que se manifieste su poder en mí, su autoridad, para que sea desbaratado todo lo que te gobierna, todo lo que te controla, todo lo que te domina, sea expulsado. Cuando viene el reino, pues uno anhela eso, la desgracia y la miseria que no se puede ir. Cuando usted anhela que venga el reino, se va todo eso. Él viene a desbaratar todo eso, a patear lejos toda esa miseria, esa desgracia. ¿Por qué? Porque llegó el reino de Dios, su autoridad, su gobierno. Llegó, Él tiene la autoridad. Cuando llega el reino, llega todo eso, su señorío. Una persona cuando entra en la política, o se hace presidente, vamos a poner presidente, viene un montón de personas a detrás juntos. Todo está a disposición de una persona. Bueno, eso es el reino de Dios. Todo está a disposición de aquel que anhela que venga su reino.
Y ahí comienza que se haga tu voluntad. La parte difícil, que se haga tu voluntad, Señor. Santo Dios. Amén. Cuando viene el reino, donde usted está, no está solo. Y como dije, vinieron todos juntos. Padre, Hijo, Espíritu Santo, todos juntos vinieron. Porque el reino de Dios vino. Usted no está solo. En el lugar que sea que usted está, en la condición que usted esté, Él viene. Cuando hay alguien que lo anhela. Santo Dios. La voluntad de Dios comienza cuando cambias tu mente. Por eso, más atrás dice: arrepentidos, porque el reino de Dios se ha acercado, se acercó. Pero ahora dice: ¿qué quiere? ¿Que venga o que venga aquí? No, mi pariente, que hace años no lo veo. Bueno, está bien. Pero acá Jesús me está diciendo, nos está enseñando que venga su reino, su señorío, que Él entre a gobernar en mi vida. Amén. La voluntad de Dios dice, repito, la voluntad de Dios dice que tú no te mueres cuando quieres. Santo Dios. Lo que produce la voluntad de Dios, usted no se muere cuando quiere. La voluntad de Dios dice que no vivirás en miseria. Esa es la voluntad de Dios. Cuando llega la voluntad de Dios, ¿qué dice la voluntad de Dios? Que la bendición te alcanzará y te seguirá. Eso es lo que dice la voluntad de Dios. Que no te mandará al vicio. Esa es la voluntad de Dios. Que se haga la voluntad. Sí, muchos desean que se haga, pero yo tengo que crear. ¿Qué dice? La voluntad de Dios dice que el pecado te soltará y te abrazará la vida. Esa es la voluntad de Dios. Vaya descartando todo lo malo que me dijeron, porque la voluntad de Dios me dice que te va a soltar el pecado y te abrazará la vida. Te soltará la maldición, te abrazará la maldición. Dejarás de ser esclavo. Ahí entró la voluntad, ya no eres más esclavo, ya no vas a estar más cautivo. ¿Por qué? Porque entró la voluntad de Dios cuando entró el reino. La voluntad de Dios dice que te levantarás, dejarás de estar postrado, arrastrándote. La voluntad de Dios dice que te levantarás. Yo tengo que entender eso cuando ando por el suelo. No, esto no es la voluntad de Dios. Esta es la voluntad del otro. Entonces, ¿qué es lo que está reinando en mi vida? Tengo que meter la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios dice que resplandecerás como la luz de la aurora. Voy a resplandecer. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios dice que no estarás siempre en esa posición, en esa condición, sino que estarás arriba solamente. Pero esa es la voluntad de Dios. Yo tengo que entender que eso es lo que Dios quiere con mi vida. Métase eso en la cabeza. ¿Qué es lo que será que Dios quiere conmigo? Cuando dejas de estar enredado en la pavada, te metes en las cosas de Dios y entender cuál es la voluntad de Dios. Y ahí yo no sé qué. Ay, eso no es reino, eso no es reino. La voluntad de Dios dice que tendrás vida y vida eterna. Por eso cuando llega la voluntad de Dios, usted no se muere cuando el doctor dijo que ya tenía 10 días. No, la voluntad de Dios no dice eso. La voluntad de Dios me va a decir que no me voy cuando yo quiero, cuando me digan, sino cuando Él decida que yo me vaya. Esa es la voluntad de Dios. Yo tengo que entender esa voluntad. La voluntad de Dios de que siempre te vaya bien. Pero cuesta, porque estamos rodeados de personas que le va todo mal. De tan nublados que están, ven todo mal, nunca no ven nada bueno. Se despertó ese día, ay, te diga, chica, pero te levantaste, no viste lo bueno, tenés fuerza, energía. Ay, te trabajo de miércoles, pero tenés la fuerza, Dios te está dando la fuerza y la salud para ir a ese trabajo. Mientras otros nos andan buscando y renegando que no pueden tener trabajo. Ay, ay, ay. ¿Por qué? Porque esas personas están nubladas, ven todo mal. Por eso, la voluntad de Dios siempre quiere lo bueno para usted y para mí. Por eso, cuando una persona le desea lo malo, el que no conoce el reino ni está haciendo la voluntad de Dios. Santo Dios.
La voluntad de Dios es saber lo que a Él le gusta, lo que a Él le gusta y lo que no le gusta. Esa es la voluntad de Dios. Yo tengo que entender eso. Se me hizo tan largo tener esto de la voluntad de Dios que lo dividí en 3 mensajes. Y me gusta porque el segundo dice, habla de ser lleno del conocimiento de su voluntad. Para eso yo vengo a la iglesia, para ser lleno del conocimiento de su voluntad. Después Pablo dice, no conforméis a este siglo, sino renovados por medio de la transformación de vuestro entendimiento, para que podáis comprobar cuál sea la buena, agradable, perfecta voluntad de Dios. Buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, dice. Pero la gente que le gusta jugar no se renovaron, nunca más se renovó esa gente. Están enredados, siempre lo mismo. Pero ese es otro mensaje hoy, porque esto es entendiendo de a poco qué es lo que Dios quiere, qué es voluntad de Dios. Que te vaya bien, métase eso en la cabeza, que te vaya bien, porque a Dios le gusta multiplicar las cosas. Y una vez no, yo estoy bien, ¿no? Todo es más, es multiplicar, eso es Dios. Así que si tienes un proyecto, prepárate para el siguiente y el siguiente. Pero eso es Dios. Eso es lo que esa es la voluntad de Dios. Por eso cada vez yo conozco a personas que comenzaron haciendo una cosa y hoy ejercen, tienen varias ramas donde están varios proyectos. ¿Por qué? Porque Dios mismo está provocando en esa gente, en los impíos, porque los cristianos están esperando la venida del Señor todavía. Calentando banco. Dios no te llamó para eso, sino para que manifieste su gloria en esta tierra, su voluntad. Por eso la gente no ve diferencia, ¿no? ¿Qué va a la iglesia? Pero aquel impío parece que más bendición. Yo voy con aquel. ¿Por qué? Porque te enredaste. En el 2000 te decían la gente que Cristo venía y todavía sigue pegando. En 2025 ya no. ¿Qué van a decir? Este año la venida de Cristo. Ay, ay, ay. Me van a decir lo que algunos decían en el año 2000, pero yo no me casé todavía. Ay, 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 ¿vio? Espere la voluntad de Dios. Pero ¿qué es lo que quiere la voluntad? ¿Qué es lo que Dios anhela? Verte creciendo. Por eso cuando sos lleno del conocimiento de Dios, pasan 3 cosas. Santo Dios, ese es para la próxima, no ahora. Que sea lleno del conocimiento de Dios para agradarlo. Cuando comienza a agradarlo, comienza a dar fruto. Y cuando comienza a dar fruto, comienza a crecer. Por eso Dios no le llamó para calentar banco o estar parado ahí haciendo un pozo ahí en el suelo, intentando estar parado. No. Dios no le llamó solo para eso, sino para crecer, para dar fruto, para agradarlo. Para eso Dios nos llama. Amén. Pero la persona usa la palabra que se haga la voluntad de Dios, pero como un cliché. Que se haga la voluntad de Dios. Sí, que haga el otro nomás, que siga haciendo el otro. Eso, ¿sabe cuando uno dice así? Se está lavando la mano. Vamos a ver que se haga la voluntad de Dios. Pero por eso yo necesito ser lleno del conocimiento de su voluntad. Yo necesito ser lleno de eso para entender lo que es la gracia. Cuando yo entiendo, Padre, la Biblia dice que por tus llagas somos curados. Entonces, cuando yo entiendo la voluntad de Dios, dice que por sus llagas yo voy a ser curado. Entonces, espero a que se manifieste eso en mí. No me pongo a juzgar, a criticar. Ay, Dios no me sana a mí. ¿Por qué será? Pues espera que se manifieste la voluntad de Dios en nosotros.
que se haga la voluntad. ¿Vio? Pero la persona usa como un cliché eso. Ahora, ¿Dios quiere que vivas o que mueras? Cuando Dios vino a tu vida, ¿para qué vino? Para que descanse en paz. No vino a darte vida. Cristo vino a tu vida para darte vida, no vino para que sigas en esa condición. Que no te enseñen cómo salir de esa condición, ese es otro problema. Porque hay gente que te dicen, te llegas a altar Cristo, entonces Dios te va a sacar de ese pozo y te va. En vez de ayudarle a salir de eso, tomarle la mano. No, le ves en el pozo y chavo que se ahogue. Pero así hay gente, con sus palabras, terminan matando peor todavía. Cristo vino a tu vida para darte vida. Y aunque la tengas en abundancia, todo, fluye todo, te gozas en todo. ¿Por qué? Porque sabes que estás en su voluntad, no estás haciendo la tuya. Ya entiendes que lo que hacía antes ya no lo haces más. ¿Por qué? Porque ya estás en su voluntad. Santo Dios, por eso Dios quiere que vivas. Entonces usted no se muere fuera de tiempo, sino cuando Él diga: llegó mi tiempo. No, ni sabe. Él sabe el tiempo. Pero ¿qué es lo que está produciendo Dios en nosotros? Vida tiene que producir. La voluntad de Dios es que se vea su gloria en nosotros. Que la gente vea su gloria, su manifestación, que es su voluntad. Amén. Ahora, la voluntad de Dios es que nosotros podamos venir a su casa a alabarlo, a adorarlo. Amén. A honrar su nombre, a exaltarlo, a darle gracias por todo lo que está haciendo nosotros. Esa es la voluntad de Dios. Por eso Dios establece una casa, un lugar, un tiempo. Este es su tiempo para exaltarle, para alabarle, para adorarle, para llenarnos del conocimiento. Querer hablar lengua y gloria a Dios, hablar toda la lengua que quiera, pero y allá afuera, ¿qué lengua hablas? ¿Qué lengua extraña también hablar allá afuera? Entonces yo necesito primero ser lleno del conocimiento de Dios. Amén. La voluntad de Dios dice que usted sea prosperado en todo, así como prospera su alma. Cuando comienza a prosperar tu alma, usted comienza a prosperar en todo. Mi alma primero, sanar mi alma, mi corazón, demasiado almático. Se fue a la iglesia porque los hermanos ni un saludo le dieron, almático. Tienes que sanar tu corazón primero. Sanar, restaurar tu alma, entregarte a Dios. Entonces, así como prospera tu alma, vas a comer, porque Dios te comienza a prosperar sin sanar tu alma y te vas a dañar. Decir, no, yo con mi fuerza hice todo. Te vas a olvidar de Dios. No vas a entender que fue Dios. Entonces Dios tiene que volver a tratar con la persona, a sacarle todo de nuevo, volver a tratar. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios le entienda que todo lo que vas a tener, lo que tenés, es para darle la gloria a Él. Todo. Amén. Santo Dios. Mire, 1 Juan 2:17 dice, 1 Juan 2:17 dice, y el mundo pasa y su deseo, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo va a pasar y su deseo, pero el que hace la voluntad de Dios verá cómo pasa el mundo y su deseo, pero él sigue de pie. Permanece. ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo la voluntad de Dios. Miren, me está diciendo ahí que la voluntad de Dios es que este mundo va a pasar y todo su deseo. Por eso, eso es vida eterna en nosotros. Cuando yo hago la voluntad de Dios, entiendo que voy a permanecer. Santo Dios. Pero hay personas que desean hacer la voluntad de Dios, pero no hacen nada por hacer la voluntad de Dios. Yo deseo que se haga la voluntad de Dios, pero nos está mandando a hacer, dice que se haga. Mateo 6:10. Que se haga tu voluntad. Es una persona determinada y ya entendió todo el resto.
que se haga tu voluntad. ¿Por qué? Porque cuando una persona entiende eso, cuando ya probó de todo, cuando ya está ahí postrado, ya no sabe qué hacer, ya buscó con su forma de hacer, por su voluntad, buscó con sus recursos, buscó todo, ya no logra, entonces dice, que se haga tu voluntad. Pero ¿por qué tiene que llegar a esa condición? Para entender que lo que permanece y prevalece sobre todo es la voluntad de Dios. Dios no está haciendo entender a nosotros que primero que venga a su reino, hay principios de Dios establecidos. Por eso, como hablamos ayer, yo tengo que buscar eso, yo tengo que condicionarme a eso. Entonces yo digo que venga tu reino. Amén. Pero yo tengo que morir a mi voluntad, a mi yo. Y ahí mueren mi deseo, mi decisión, ahí ya no cuenta. Santo Dios. Es por eso que cuando en una casa hay solo un cristiano, ahí tiene que prevalecer la voluntad de Dios, no es mi decisión. Se van todos al infierno porque yo soy el único que va a la iglesia acá. Por mí, yo estoy orando por todos ustedes. Gloria a Dios porque esa es la voluntad de Dios. Pero ¿qué están viendo? ¿Un renegón ahí? ¿Un renegado? Santo Dios. En vez de alguien que manifiesta la voluntad de Dios, todo está mal, pero llegas que vos estás en tu familia y dices, no, la voluntad de Dios dice que me va a ir bien, así que mientras yo esté en esta casa, a todos ustedes por estar en esta casa le va a ir bien también. Esa es una persona diferente que entiende que está en el reino de Dios. Pablo estaba en la barca y él dijo, nadie va a morir, la barca se va a echar a perder, pero nadie va a morir, porque la voluntad de Dios es esa. Por uno, por eso Dios le llama a ustedes, a cada uno de nosotros, que eso va a provocar que todos los demás sean salvos, entiendan qué es lo que es reino, qué es lo que es voluntad. Entonces ya nosotros nos vamos adaptando a ese reino, para que cuando vean los demás, ya vean el reino de nosotros, ven la manifestación de su voluntad de nosotros. Y ahí, ¿cómo hiciste? ¿Cómo hiciste lo otro? Y ahí usted empieza a hablar. Ahora, y ahí llegó su tiempo de hablar, de evangelizar, de expandir lo que usted está aprendiendo hoy. Santo Dios, pero tiene que morir su deseo, su decisión. Porque la voluntad también se define como determinación y también como una disposición. Eso tiene que sacar todo y cambiar todo y darlo a Dios. La voluntad de Dios es la decisión de Dios, los deseos de Dios, lo que Él determinó y lo que Él dispuso. Todo. Cambio eso por la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios está queriendo. Por eso, Noé era un agricultor. Noé de la Biblia. Santo Dios. Génesis 6, de su casa. Noé era agricultor hasta que se topó con la voluntad de Dios y le hizo ser un carpintero. Por eso cuando llega la voluntad de Dios, por eso que el peor error del hombre es hallarse donde Dios no le mandó. Yo voy a estudiar doctor, pero yo no tengo que ser doctor sino ingeniero. Nada que. ¿Por qué? Porque tu voluntad, tu deseo. Por eso a los jóvenes, métanse y dicen, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Entonces Él provoca ese deseo del querer como el hacer. Entonces tiene la dirección clara. Eso es lo que provoca Dios. Podemos ver a David, era pastor de ovejas hasta que se topó con la voluntad de Dios y Dios le hizo ser rey de Israel. Santo Dios, ¿por qué? Porque Dios, cuando David se topó, Saúl, Pablo, perseguía a los cristianos hasta que se topó con Cristo, con la voluntad de Dios, y que le dijo Dios, este me será útil para traer vida a los demás. Dios, así no se preocupe por esa gente que anda persiguiendo a los cristianos, todo el mundo anda hablando por todo. Eso hasta que se tope con la voluntad de Dios, con el Cristo mismo, y el Cristo mismo lo va a transformar, porque es su voluntad. Perseguía a los cristianos para matarlos a uno, pero Dios le cambió hasta el nombre. No, ahora tú vas a perseguir a los cristianos, pero para darles más vida de la que tienen, para que se manifieste su voluntad, y para eso Dios nos llama. Primero que tiene que cambiar nosotros, cambiarnos todo.
que podamos entender que es su voluntad. Entonces cuando usted va a entrar a una casa, va a un lugar, ya entró la voluntad de Dios, entró la bendición de Dios, pero entró también la voluntad de Dios. Por eso que cuando entra la luz, la oscuridad se esconde. ¿A dónde va la oscuridad? Pero ese es un misterio, averiguo después. Porque entró la luz. Miren, sigo. El paralítico del templo no fue sanado por Jesús. El paralítico que estaba en el templo, llamado la hermosa, no le sanó Jesús. ¿Cómo? Tenía 40 años en esa condición, pero la voluntad de Dios fue que se toparan con hombres, con Pedro y Juan. La voluntad de Dios no era que le sanara a Jesús, sino Pedro y Juan. Hay personas que no van a ser sanas hasta que aparezca uno de ustedes, santo Dios, que encarga la voluntad de Dios y diga: no, la voluntad de Dios es que te levantes de esa condición. No tengo oro ni plata, pero tengo la voluntad de Dios que dice que te levantarás de esa condición. Eso Dios provoca. No vamos a llamarle al pastor o a aquel o al otro, no. Dios ya le dio a usted esa capacidad. Santo Dios. Pero eso cuando yo entiendo que es la voluntad de Dios. Para eso Dios le llama a Dios. Para que se establezca donde usted va, hable de la voluntad de Dios. Mira, yo me manejaba así. Ahora, cuando entendí las cosas de Dios, ahora entiendo que es la voluntad de Dios, que siempre le vaya bien. Amén. Y el paralítico del estanque de Bethesda no era que él tenía. Dios mismo provocó que la voluntad de Dios no era que él entrara en el estanque, no, sino que Cristo entrara en su vida, en su casa. Dios, usted está esperando, ¿no? Si ahora fulano de tanto, ahí sí que recibe la unción. No va a orar nada, nadie lo hará. ¿Por qué? Porque Dios quiere que Cristo mismo entre en su casa, en su vida. Eso le pasó al paralítico de Bethesda. No, ¿querés ser sano? Y cuando yo voy, porque en tu cabeza estaba allá. Y Jesús me dijo: no, yo ya entré. Y la voluntad de Dios dijo: toma tu lecho y anda. Entró la voluntad de Dios. Eso es Dios. Por eso, no busque lo mismo que hacen los otros, sino que la voluntad de Dios se manifiesta en nosotros. Porque ellos tienen su manera, pero nosotros cuando buscamos la voluntad de Dios, tenemos que buscar que se manifieste su voluntad. Entonces yo tengo que entender eso. No como por aquel hizo. No, aquel fue allá, hizo una caminata, hizo una prenda para fulano y tal. Esos son ellos. Pero la voluntad de Dios me está diciendo que cuando viene el reino de Dios, yo tengo que anhelar que se manifieste eso. Y la voluntad de Dios en mi vida, así como se hace en el cielo, también se haga en la tierra. Imagínense los ángeles preguntándose: ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Vio? Por eso Pablo dice una de las cosas de esto. Dice: yo planté y Apolo regó. Usted puede estar cultivando y el otro siembra. El otro puede estar abonando y el otro echa pesticidas, pero están lo mismo, haciendo crecer eso. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios. Por eso la voluntad de Dios dice que Pablo dijo: yo planté, Apolo regó. No somos diferentes, estamos diferentes de asignación. Uno está para plantar, el otro para regar, el otro para abonar, el otro para sembrar. Eso yo tengo que buscar la voluntad de Dios. No, que todo tiene que ser cuadrado, así, bueno, así anda también. No, pero Dios, cuando por eso, ponerle Romanos 12, ¿no? La gente no se renueva. ¿Por qué? Porque pasa esto. No conforme a este siglo, sino transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La gente no se renueva. Por eso vive ese evangelio de antes todavía. No, porque esta es la voluntad de Dios. Pero
para que comprobé. Ellos creen, sí, estaba bien hace 60 años atrás, estaba bien, pero ahora ¿cómo vas a entender que algo nuevo si no comprobas? Porque no se renovaron. Santo Dios. Gloria a Dios por todo ese evangelio de antes que salvó miles de almas también. Pero ahora Dios, si todo se renueva, yo necesito renovarme para comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Y con esas personas ustedes se van a encontrar, pero que se encuentren con un renovado. Gloria a Dios. Estoy hablando de ustedes y de mí. Que nos encuentren renovados, no la misma calecita dando vuelta. Dios, santo Dios. La voluntad de Dios es un lugar donde, miren, es un lugar donde cuando te ve Dios, te halla haciendo su voluntad. Eso me gustó porque la voluntad es un lugar. Porque cuando Dios mira, te halla en la voluntad de Dios. ¿No? Por eso que venga tu reino, hágase. Yo entro, es como un lugar. Santo Dios. Por eso mi deseo radica en mi voluntad. Pero el deseo es una emoción, un sentimiento. Esa voluntad que usted pueda tener hoy es según su deseo. No, esta es mi voluntad. Que siempre esté brillante dentro de este lugar. Entonces, pero esa es su voluntad, su decisión. Vamos a pintar todo rojo. Bueno, aunque sea la voluntad del pastor, bueno, Dios. Él creó un deseo. ¿Y Dios dónde quedó? Por eso, mi voluntad que pueda tener es porque yo estoy lleno de deseos y anhelos y cosas. Pero cuando yo cambio mi voluntad por la voluntad de Él, yo sé lo que Él hará. Voy entrando. Por eso, como dije, mi deseo radica en mi voluntad, porque el deseo es una emoción. Por eso orar, escudriñar la palabra, no se siente para hacerlo, sino que es su voluntad. Le dejo pensar un ratito. Yo no deseo orar, pero la voluntad de Dios le dice que pida en oración para que no me afane, no me desespere, no me preocupe. Sean conocidas tus peticiones en oración. ¿Por qué tengo que escudriñar la palabra? No tengo ganas, pero la voluntad de Dios dice que ahí está todo escondido. ¿Vio? En su palabra, eso no se siente. No, mi voluntad hoy no. La voluntad yo sé que la mayoría es dormir. Gloria a Dios porque nos dio ese talento de dormir. Hay gente que todavía que tienen que usar pastillas, tienen que hacer un montón de cosas. Santo Dios, de comer también. Santo Dios. Yo sé que la mayoría tiene voluntad para comerse, vuela. Y la voluntad de Dios, ¿cuánto conocemos de la voluntad de Dios? No quiero orar, no quiero escudriñar, no quiero amar a mi enemigo, no quiero bendecir a aquel que me está injuriando, no quiero. Pero la voluntad de Dios, ¿qué dice? Y yo tengo que bendecir. Santo Dios. Por eso Mateo 6:10 dice, lo repito, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Cuando una persona se decidió por Cristo es cuando llega a decir eso. Si no, no dice, no brota nada de eso. Se sigue manejando a su manera. Pero está hablando de una persona que ya recibió a Cristo, la tiene a Cristo. Por eso usted ve en las campañas hay muchas personas que aceptan a Cristo, pero se olvidan de lo que hicieron ese día. Y después, no, pues yo estuve en la iglesia, acepté a Cristo y no pasó nada con tu evangelio. ¿Por qué no pasó nada? Porque te falta conocer el reino. Tienes que anhelar cosas que vengan, cambiar tu voluntad, dejar esa maña loca que tenés. Tienes que soltar eso para ver la manifestación de Dios, su gloria en nosotros. Por eso hay muchos evangélicos frustrados, porque quieren que viviendo a su manera van a ver la gloria de Dios. No, es en su voluntad de que yo voy a ver lo que a Él le gusta entender.
Pero cuando dice Romanos que yo me tengo que renovar, transformado por medio de renovación, no se transforma la gente. ¿Por qué? Porque no se renueva. Es tan fácil de renovarse, pero Cristo, y es progresivo, eso da un poco, es más, cuesta todavía eso. Cuesta renovarse. De gusano a mariposa cuesta. Gusano tiene un largo proceso ahí. No estoy hablando de gusano, estoy hablando del animalito que es oruga. Va en el capullo y después sale como mariposa. Tiene que romper ese cascarón. ¿Me están entendiendo? Yo que esto no es para todo el mundo. No, yo fui a la iglesia y no pasó nada. Bueno, ¿por qué? Nunca entendiste, nunca te dignaste a romper lo tuyo, tu estructura, para que se manifieste la estructura de Dios. Mateo 7:21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, y ahí está el problema, ¿eh? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La voluntad de Dios no es un deseo, sino una acción. Decir Señor, Señor, pero ¿dónde se manifiesta que realmente lo tenés como tu Señor? Cuando haces su voluntad y no la tuya. ¿Vio? No es un deseo, es una acción. Muchos dicen que se haga la voluntad de Dios deseando, sí, pero ellos no ponen lo suyo. Pero nosotros debemos hacer eso. Yo tengo que hacer eso. No, que haga el otro, Dios. Desea que en el otro Dios haga la voluntad, pero que se haga tu voluntad en mí. ¿Por qué? Porque yo soy el que deseo que venga su reino. Santo Dios. Juan 9:31 dice: y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Dos condiciones para que Dios oiga a la persona. La persona dice, miren, dicen, orá a vos porque a vos Dios te oye. Viene a un pariente, a un necesitado, te dice, orá a vos porque a vos Dios te oye. ¿Por qué? Porque no es temeroso y no hace la voluntad de Dios. Es más, Dios tampoco le va a oír si usted no hace la voluntad de Dios. Pero tremendo esto, porque una persona cuando te viene a pedir oración me está diciendo que ya es temeroso de Dios, aunque la persona diga que no es temeroso de Dios, porque ya recurrió al Todopoderoso, recurrió al que gobierna todo, al que se hace su voluntad en los cielos. Él recurrió a eso, pidió oración. Pero ¿qué es lo que les cuesta a la persona y que nos cuesta a nosotros hacer su voluntad? La mayoría sí, como hablábamos el domingo, temeroso de Dios. Temor de Jehová que se manifiesta en nosotros, no miedo a Dios. Pero ¿qué es lo que le cuesta al hombre y a la mujer? Hacer la voluntad de Dios. Juan 7:17 dice: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Anote por ahí, usted va a conocer las personas si hablan por su propia cuenta o si hablan por hacer la voluntad de Dios. Lo que hablan manifiesta si hacen la voluntad de Dios. Muchos hablan por su propia cuenta. Eso usted tiene que tener cuentas. ¿Qué dice? El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. ¿Está hablando Jesús? Por eso hay personas que dicen: yo voy a la iglesia a la sana doctrina. Pero ¿a quién le está dando la gloria eso? ¿A Dios o a la iglesia que va? Por eso, si es sana, que te sane primero. Si usted dice que es sana doctrina, un lugar donde usted va, que le sane primero el corazón y deje que está juzgando a la gente que no va a esa sana doctrina que está diciendo, pero que está dando gloria a un lugar y no está dando la gloria a Dios. Santo Dios, ¿por qué?
Porque en el capítulo de Mateo 7:1 dice que no juzgues para no ser juzgados. Pero la gente que dice yo voy a la sana doctrina, juzga a aquel que no va a la sana doctrina. Está bien que le llame sana doctrina, pero hay otros renovados, transformados, que ya les sanó Dios, que ya no están en la sana, sino que ya son sanos por la doctrina, por la enseñanza. La enseñanza que viene en tu vida te tiene que traer paz, renovar tu mente, tu corazón. Mateo 7:1, eso tiene que grabarse. Después del reino de Dios, anhelar que venga su reino. Dice, no juzguéis para no ser, que no seáis juzgados. La persona se condena solo juzgando a la otra persona, ¿verdad? Porque con el juicio con que juzgan, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. La gente se mide solo, se condena solo. Aquel se va al infierno porque no está en la sana doctrina. Él mismo se está mandando al infierno. Porque la voluntad de Dios le dice que tiene que dar vida, aliento a los demás. Si te sanó esa sana doctrina, tienes que sanar a los demás. Eso es sana doctrina verdadera. Cuando es Cristo, cuando te sanó, entonces tú vas y sanas a la otra persona. Eso es lo que provoca ser lleno del conocimiento de su voluntad. Santo Dios, la voluntad de Dios es que todo aquel que crea en el Hijo tenga vida eterna. Por eso usted va a escuchar a esa gente, porque lamentablemente esa gente no se renovó. Santo Dios. Pero quiero ir cerrando. Jesús nos enseñó una cosa a nosotros: que hacer la voluntad de Dios nos va a costar. Hacer la voluntad de Dios le va a costar. Mateo 26:29. Dice, yendo un poco adelante, hablando de Jesús, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y vino otra vez y lo halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cansados de sueño. Y dejándolo, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Jesús me está diciendo, nos está enseñando que a él le costó hacer la voluntad del Padre. Él fue a orar 3 veces y con las mismas palabras. Que nos va a costar hacer la voluntad de Dios. Imagínense si a Jesús le costó. No, yo estoy bien, yo conozco, yo camino en la voluntad de Dios, pero que viva la pepa en tu vida. ¿Dónde está eso? Si a Jesús le costó, ¿y quién es Jesús? Lo máximo de lo máximo que usted puede entender, y a él le costó. Jesús se hizo semejante a nosotros y le costó hacer la voluntad de Dios. Por eso a muchos les cuesta incluso venir a la iglesia, congregarse, a muchos les cuesta eso. Pero después quieren irse con Dios, después quieren ver a Dios en su vida, después quieren ver que la abundancia de Dios. Pero ¿cómo si eso poco que Dios nos está pidiendo, que es un tiempo de entregarle adoración y alabanza a Él, no podemos hacer? Entonces yo no voy a orar por la bendición de Dios, yo voy a orar para que se establezca su voluntad en mí y me dé fuerza para ir
adorarlo en su casa, darle tiempo, hablarle al necesitado. Por eso que es fácil seguir un evangelio a su manera, a tu manera. La gente sigue ese evangelio, es fácil seguir ese evangelio a su manera. Pero las personas se cansan porque no ven resultados y dicen: no, yo estuve en la iglesia y no pasó nada. ¿Por qué? Porque viviste a tu manera. No se acondicionan a la voluntad de Dios, sino que la iglesia se acondiciona a la voluntad de los miembros. Por eso hay gente que dice: no, así no se adora, así no se alaba. No, yo no me vine a condicionar a su voluntad, sino a la voluntad de Dios. Porque Él es el que tiene la gloria, en Él está todo. Yo quiero que se manifieste su gloria, no la gloria del hombre. Ay, por fin me hicieron caso. Ay, ay, ay. No, es la voluntad de Dios. Por eso, usted va a lugares llenos. ¿Pero por qué? Porque esa iglesia acondiciona a todos los miembros. No vamos a hablar del diezmo, no vamos a hablar de orar, no vamos a hablar de ayunar, porque se van a alterar los hermanos y no van a animar. Bueno, pero esa es la voluntad del hombre. Acondiciona a todos a la voluntad del hombre para que no se vaya. No vamos a hablar de esto porque no se ofenda. ¿Y la voluntad de Dios qué es? Que tiene que soltar la doble vida que tenés. No vamos a hablar de eso. Entonces no sé qué parte de la Biblia van a hablar. Que tiene que amar a tu enemigo. No vamos a hablar de eso porque se arma una guerra acá entre ellos nomás. Si están todos odiados acá. No, porque el pastor conoce todo, aunque usted quiera que no. No estoy hablando de acá. Santo Dios. Bueno, a la vez Dios se puede. Santo Dios. ¿Vio? Pero eso es el lugar que se maneja toda su voluntad, no la voluntad de Dios. Por eso, la gente conoce ese evangelio que vea a su manera, a su criterio, a su forma. ¿No? Dios vino a establecer su reino y que se haga su voluntad. Santo Dios. Por eso hay muchos que se cansaron del evangelio. Yo me cansé y me aparté de ese evangelio de antes. Y si saben así, yo sabía todas las mañas que. Así es fácil. Pero ahora, cuando se me manifestó Dios mismo, ahí cambió todo. Ahí vi todo lo que hay más allá adelante. ¿Pero qué? Pero yo tengo que adaptarme a llevar todo eso, a condicionarme. Yo debo amoldarme a la Biblia, a la palabra de Dios. Por eso, cuando tomas la palabra, produce vida, caminas en esa verdad y te va transformando esa verdad en el camino. Por eso es un camino. Y Cristo es el camino a la verdad. Camino, verdad. Comienza ahí. Nunca vas a vivir una verdad si no comienzas caminando. ¿Verdad? Y esa verdad produce vida en nosotros. ¿Veo lo que es? La mayoría habla como un cliché eso. Jesucristo, el camino de la verdad de la vida. Sí, ya sabemos. Pero vos, ¿qué camino estás llevando? ¿Qué camino estás mostrando? Santo Dios. Pero Jesús acá me está enseñando que en la oración Jesús le dijo que es lo que él quería, que pase esta copa. Hay otra forma de salvar al mundo, parafraseando lo que Jesús está diciendo al Padre. No hay otra forma de salvar al mundo. Jesús fue a orar y le dijo lo que él quería. Pero cuando fue a orar también sabía lo que el Padre quería. Por eso hay cristianos que se van a orar. Ya saben lo que Dios quiere, pero no oran para que se manifieste la voluntad de Dios. Si no, Señor, cambia esto, no quiero. Que venga Él, no quiero pedir perdón, que venga Él. No, pero ya saben cuál es la voluntad de Dios, pero no dicen que se haga tu voluntad. Si yo voy ahí, dame fuerza. No, ni se acuerdan, pero ya saben en su alma, en su espíritu, que es eso que tienen que hacer, pero no lo hacen. Jesús me está enseñando que yo tengo que ser sincero con mi oración. Yo quiero esto, Señor. Se volvía a hacer, prender fuego todo eso. Pero tu voluntad me dice que no. Que yo tengo que amar, que tengo que bendecir, hacer bien. Me está costando. Yo tengo que ser sincero en mi oración.
Ay, ay, ay. Jesús me está diciendo eso, nos está enseñando eso. En el versículo 40 dice: 1 hora estuvo orando, pidiéndole a Dios si era posible cambiar eso. Señor, pasa en esta copa. Una hora. Hay una hora cuando fue a buscar a lo que tenían que estar orando con él. 1 hora estuvo orando: Señor, yo quiero esto, pero que ayúdame a hacer tu voluntad. Ayúdame. Si es posible, pasa, pero que se haga tu voluntad, no la mía. Eso también me dice que es tu lucha, nuestra lucha, es mi lucha. Que se haga la voluntad de Dios. Yo quiero esto porque es fácil. Es personal. Jesús está diciendo que la lucha de él en ese momento era que no se hiciera eso, que pasara de mí esa copa, lo que él iba a pasar. Pero él terminaba diciendo: pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Por eso leímos todo el versículo. Es más, es tu lucha y vas a estar solo. Mientras los otros duermen, usted va a estar en lucha. No va a poder dormir porque es la voluntad de Dios que va a estar golpeando su vida. Es la voluntad de Dios que provoca eso. Mientras los otros duermen, Jesús estaba luchando para hacer la voluntad del Padre. Santo Dios, yo sé que esto va a alterar mente acá, religiosa, porque hay un misterio. Santo Dios. Por eso, la gente que hace la voluntad de Dios es diferente. Él no lucha con el otro, él lucha con él para hacer la voluntad de Dios. Pero qué bien que anda el hermano, que yo quisiera estar como él. No, porque él anda durmiendo, él está en otra. Los discípulos, Jesús les llevó a los 3 más fuertes, más poderosos de oración, de intercesión, todo durmiendo. 1 hora después, ni 1 hora pudieron velar conmigo, ya está durmiendo. ¿Vio? Porque es personal, la voluntad de Dios es personal. Santo Dios, eso porque es aquel que anhela de su voluntad. El 44 nos revela que él oró 3 veces por lo mismo. ¿Qué dice? Se fue de nuevo y oró por 3ª vez. Miren lo que le está apostando a Jesús: hacer la voluntad de Dios. Y usted dice: no, qué fácil es ser cristiano, a tu manera, a tu forma. Y yo le repito vuelta, le recalco esto, me meto en la cabeza esto. Y cuando es fácil, hay algo que no está encuadrando ahí. Santo Dios. Usando la misma palabra, miren, porque lo que la pelea de él era, porque lo que iba a hacer era vida o muerte. Ahí voy a entrar en un misterio, ¿verdad? Ese ustedes vinieron esta noche. Por la voluntad de Dios era sí o sí hacer eso. El que ora para poder cumplir la voluntad de Dios, que le dé fuerza, que le ayude a pasar. Por eso Lucas 22:42 nos revela algo más, otro punto de vista que dio Lucas, dice, diciendo, Lucas 22:42, Jesús mismo, pero en otro punto de vista, la versión de Lucas podemos decir, dice: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Jesús no fue a pedir bienes materiales. ¿Qué hacen los cristianos? Señor, dame la casa que estoy pidiendo hace años, el auto y la voluntad de Dios. Y bueno, pero ese evangelio es fácil. Es más, Dios le va a dar ese auto, esa casa, pero para que deje el chat, así como el hijo renegó para él. Bueno, pero ¿qué? ¿Te vas a perder con esa casa, con ese auto? Y Dios no quiere que te pierdas, sino que te salves, que venga al conocimiento de su voluntad. Jesús estaba orando para que se haga su voluntad, no por bienes materiales. Santo Dios.
voy a tener que cambiar mi oración entonces. Jesús te va a orar para que le ayude. Y vino que un ángel me dice, no, pero a mí Señor, mandaba una legión porque yo, sí, esto no puedo hacer. Santo, Dios no entendió. Jesús le estaba costando hacer la voluntad de Dios y vino un ángel a fortalecerle. Imagínense si siendo Jesús necesitó un ángel, yo necesito una legión de ángeles que vengan a fortalecer. ¿No sé usted qué condición se encuentra? No, a mí, todos que están dando vueltas hay que vengan a ayudarme, todos. Querubines, arcángeles, serafines, pues no quiero, Señor. Y vino un ángel y le fortaleció. ¿Vio? Y la gente, hay cristianos que, Señor, no voy a dejar la iglesia porque Dios me dio el auto, pero no me salvó. No me dio la casa, todo, pero y está fuera todo de la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? Eliseo, por eso me impresiona mucho. Eliseo, que tenía la doble porción de Elías, la unción, todos quieren la doble unción que quieren. Pero Elías dice que murió de una enfermedad que tenía. ¿Y cómo? ¿Tu unción no te sanó? Porque era la voluntad de Dios. Santo Dios, ¿vio? Pero él no renegó, Eliseo no renegó, sino que siguió hablando la palabra, profetizando, hasta que el día que partió. Porque usted y yo no nos vamos a dar de esta tierra de la manera que él ya decidió. Santo Dios, por eso usted ve que la gente muere de diferente manera, parte de esta tierra de diferente manera, porque el polvo vuelve al polvo. Santo Dios. Pero lo que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Permanece para siempre. ¿Vio lo que nos dice Jesús? Que yo tengo que orar para hacer su voluntad, porque el que ora por su voluntad sabe que dentro de su voluntad está encerrado todo lo material que usted y yo necesitamos. Pero está dentro de su voluntad. Jesús no necesitaba a nadie, no necesitó a nadie. Dios le proveyó todo lo que necesitaba cuando entró en su voluntad. Por eso Filipenses 2.8 dice, Filipenses 2.8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahí le voy a hablar un misterio sencillo, básico, para que usted vaya conociendo. Porque lamentablemente cometí el error yo de hablarle misterios de revelaciones a personas que creí que manejaban revelación y misterios. Misterio no es hechicería, no es brujería. Misterio es las cosas ocultas que se les manifiesta a aquellos que buscan su reino y hacer su voluntad. Por eso Dios me enseñó a mí que esa revelación y su misterio no es para todo el mundo. Santo Dios. Pero quieren seguir con lo viejo, bueno, que sigan con lo viejo entonces. Si van a ser salvos, lo van por Cristo. Pero su riqueza nunca van a llegar a conocer, porque están todos encerrados en su voluntad. Por eso, le repito, no sé si usted entendió lo que dice ese versículo ahí. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Y muerte? Jesús murió 2 veces. ¿Vio? Ya se alteró la cabeza, ¿vio? Porque lo que conocen es que el hombre y la mujer que murió en la cruz. Jesús murió 2 veces, me está diciendo él. 2 veces murió Jesús. Me repito, 2 veces murió Jesús. Explíqueme eso. Bueno, gloria a Dios que usted quiere, que usted vino, usted está atento para entender estos misterios. Jesús, cuando dice que estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, estaba en el huerto de Getsemaní. Ahí murió aquel, entregó la carne, entregó la humanidad, entregó la parte almática. Por eso, si no mueres en esa parte almática, tu deseo nunca vas a hacer la voluntad de Dios. Por eso Jesús, cuando estaba en el huerto, ahí murió, entregó toda su parte humana, su humanidad, su deseo. Ahí murió primero él, para después morir en la cruz del Calvario.
Pero ahí murió Jesús. En el huerto donde estaba Adán, Adán estaba en el huerto de Edén. Miren lo que te hablando. Adán estaba en el huerto de Edén y ahí donde perdió la relación con Dios. Ahí fue perdido porque ahí desobedeció y Dios le sacó del huerto. Ahora Jesús se halla en el huerto de Getsemaní, en un huerto, y ahí venció a la muerte. Santo Dios. Murió su carne, su humanidad, su deseo. Por eso dice, haciéndose obediente. La desobediencia le mató la relación a Adán que tenía con Dios, pero la obediencia de Jesús lo trajo de vuelta. Pero cuando murió a lo que Adán deseó, que era desobedecer, ¿verdad?, ir en contra de su voluntad, ahí Jesús murió a su deseo, a su parte almática, para luego en la cruz del Calvario entregó el cuerpo, la parte física, el espíritu. Por eso Jesús en el huerto entregó la carne, en la cruz entregó el cuerpo. Por eso Él soportó los látigos, soportó todo, la corona de espinas, los látigos, todo lo que le hicieron, que le arrancaban la barba, le tiraban la arrancada, le escupían, le hicieron un montón de cosas. Le decían que bájate de la cruz, no era que soportó todo. ¿Por qué? Porque Él ya murió su parte humana, su deseo. Por eso cuando usted muere a su deseo, le van a decir un montón de cosas, pero a usted no le va a afectar nada, porque usted ya murió esa parte almática. Y ahora reina su voluntad, la voluntad de Dios. Por eso Él soportó la cruz. Santo Dios. Porque para obedecer, te vas a tener que morir al yo. Por eso está el famoso yo-yo. Todo va y vuelve, todo yo. Porque todo yo, eso tiene que morir a tu forma para que se revele lo de Dios. Si no muere tu voluntad, nunca vamos a poder conocer la voluntad de Dios si no muere nuestra voluntad. Pero cuando uno entrega nuestra voluntad a Dios, comenzamos a entender cuál es el propósito de Dios. La voluntad de Dios es entrar en el propósito. Por eso no puedo hablar del propósito de Dios, porque todavía estoy luchando, me cuesta hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál será el propósito de Dios? Y de Dios conmigo, bueno, te vas a pasar la vida entera tratando de conocer, pero está en cuando muere tu voluntad y comienza a hacer la voluntad de Dios, comienza a bendecir, comienza a dar aliento, a alentar a la persona. Santo Dios, el versículo 9 dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. La voluntad de Dios que nosotros hagamos siempre termina dándole la gloria a Dios Padre. Ahí termina, no es dándole la gloria a un lugar o a una persona, sino que al Dios Padre que tenemos, que está en los cielos. Cuando yo hago la voluntad de Él, todo termina en Él. No es darle la gloria a mí, no es darle la gloria a un pastor, no es darle la gloria a una iglesia, no, sino a Dios. ¿Me está entendiendo lo que es? Cuando usted ve eso, usted ve la diferencia. Que esa persona no hace la voluntad de Dios, sino está regido también por una regla de una institución llamada iglesia. Palabra de Dios, si puede esta noche. Santo, de iglesia, de voluntad de Dios no tiene nada. Por eso muchos usan el nombre, dicen, esa iglesia pasa esto. Bueno, porque es una secta ahí, se transformó en una secta y no reina la voluntad de Dios, sino reina la voluntad del hombre. Repito, la voluntad de Dios termina todo dándole la gloria a Dios. Todo termina ahí. Todo para Dios. Si soy algo, Él te va a poner arriba solamente, pero es todo para darle la gloria a Dios. Pero eso es para el que se resignó a lo suyo,
y deseo que venga su reino y que se haga su voluntad, y que sabe esa persona que se hace su voluntad en los cielos. Así, Señor, que se haga su voluntad acá en la tierra también. Santo Dios, te va a costar. Y acá está el antídoto. Santo Dios. ¿Quieren o no? ¿Te cuesta? ¿Quieren el antídoto o no? La anestesia, no, me van a operar y te dan anestesia. Bueno, ahí va la anestesia. Santo Dios. Hebreos 12:2. El antídoto mismo me da Cristo. Porque Él, por eso Él se hizo semejante a nosotros. Fue tentado en todo, sufrió todo. Y ahora nos dejó el antídoto. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Bueno, ahí va. ¿Te cuesta hacer la voluntad de Dios? Dice Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo, antídoto, ahí está el antídoto. ¿Qué hizo Jesús? El cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz y menospreció el oprobio, menospreció la vergüenza que iba a pasar en ese momento. Cuando puso el gozo delante, porque eso es lo que provoca la voluntad de Dios, que veas el gozo allá adelante. Dios le ofreció la tierra prometida, entonces tu gozo está en la tierra prometida. Pero la voluntad de Dios era pasar por el mar rojo, pasar por el desierto, pero de que vas a llegar a la tierra prometida, vas a llegar. ¿Por qué? Porque te resignaste a hacer lo tuyo y a hacer la voluntad de Dios. Por eso Él nos deja el antídoto, le repito, el cual, por eso dice, puesto los ojos en Jesús. ¿En dónde estás poniendo tus ojos? Y ahí dice, el autor y consumador de lo que habló, Él probó. Jesús de lo que habló, Él lo experimentó. Consumador de la fe, el cual por el gozo, te está costando poner el gozo delante de Él. Si le está costando, si quiere seguir la suya, sigue la suya. Pero si quiere hacer la voluntad de Dios, le está costando, que pongamos el gozo. Que pongamos el gozo. No se congrega nadie. Yo tengo el gozo delante de Dios. Porque yo estoy haciendo su voluntad. La voluntad de Él. Pongo el gozo de Él. Que Él me haya haciendo su voluntad. Que podamos poner el gozo delante de Él. El cual, puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el pueblo, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Dios lo que le espera a los que hacen la voluntad de Dios, a estar al lado de Dios. Es más, como dije, es un lugar. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando Dios te pide y te vaya haciendo su voluntad, la de Dios, estás en una posición donde Él mismo viene a sentarse. ¿Por qué? Porque le agrada a alguien que hace su voluntad. Y se sentó a la diestra del trono de Dios. Por eso Pablo dice que Cristo lo hizo sentar juntamente con Él. Pero ¿dónde está la clave acá? Poner el gozo delante, para que si me está costando, por el gozo yo pudiera pasar eso. Porque yo me decidí hacer la voluntad de Dios. Por el gozo. ¿Te está costando? Pon el gozo delante. ¿Te está costando? Tienes que poner el gozo delante. Jesús nos enseña a poner el gozo delante de Él, y vas a pasar eso. Eso es pasajero. Pero Dios quiere a alguien que pueda establecer la voluntad de Dios aquí en la tierra. Santo Dios.